CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre, y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 759, Propósitos equivocados. Escuchemos juntos Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Doctor, pues arrancamos este programa dentro de la serie de Propósito para Vivir, agradeciendo a Jung Hong y a todo su equipo de Esperanza para el Corazón las aportaciones que amablemente nos han hecho a través de los estudios bíblicos que nutren este programa. Y también queremos agradecer a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo visión2020internacional@msn.com. Gracias por sus comentarios, por sus palabras de aliento, verdaderamente nos entusiasman. Y pues, doctor, continuamos esta serie sobre un tema relevante que es el de descubrir el propósito para nuestra vida, y deberíamos de decir el propósito de Dios para nuestra vida. Y en este particular programa vamos a hablar acerca de propósitos equivocados, erróneos, aquellas cosas que eventualmente creemos que son para las que debemos de vivir y que al final nos llevan a descubrir que hemos desperdiciado gran parte de nuestra vida, si no es que toda. Fíjate que hay un ejemplo que pues todo el mundo conoce a este joven que decidió cumplir su propósito en la vida sirviendo a su patria durante la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, su alto sentido de patriotismo lo condujo a estar en la política y se rodeó de varios hombres que compartían sus mismos ideales, y al cabo del tiempo su partido surgió como una fuerza política dominante. De hecho, su influencia recorrió literalmente todo el mundo. Desafortunadamente, las personas pueden tratar de cumplir su propósito pues viviendo de una manera negativa, como lo hizo aquel decidido joven llamado Adolfo Hitler. Su propósito equivocado era deshacerse de todas las personas que no fueran como él o que no pensaran como él. El régimen nazi de Hitler no solo provocó la Segunda Guerra Mundial, sino que sus tropas mataron aproximadamente a 6 millones de judíos, así como a otros 5 millones de personas a quienes consideraba racialmente inferiores o políticamente peligrosos. ¿Qué pasó con Hitler? Finalmente, lo que nos dice la historia es que Hitler se suicidó. Y la Biblia nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Qué increíble encontrarnos con un camino que creemos que nos va a llevar a la vida y que finalmente nos lleve a la muerte. Y a una muerte prematura. O sea, ni siquiera vivir toda tu vida en plenitud, sino una muerte que se corta. Muchos dicen estar viviendo una vida sin sentido, pero no, tiene sentido, y el sentido es la muerte. Exacto. Aquellos que desperdician su vida buscando satisfacer, por ejemplo, los deseos de este mundo, pues terminarán dándose cuenta de que solamente experimentarán un gran vacío e insatisfacción. Fíjate que hay un pasaje, viene a mi mente ahí en Gálatas capítulo 6, dice que todo lo que el hombre cosecha tarde o temprano va a recoger. Absolutamente, sí. ¿Y qué sucede? Si yo
siembro para la carne, o sea, para mis deseos propios y personales, voy a cosechar corrupción. Sí, así es. Ahora, si yo siembro para el Espíritu, del Espíritu voy a cosechar la vida eterna. Y hay ejemplos muy interesantes que nos van a decir qué tan equivocados estamos en buscar un propósito que no es el de Dios, que es el humano, que es el mío, es el que yo quiero hacer. Desde la perspectiva humana, el rey Salomón llegó a verlo desde esta perspectiva. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, es decir, aquí en este mundo, aquí y ahora. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjate, es interesante ver cómo la gente, vamos a hablar en el mundo profesional y empresarial, buscan la escalera del éxito. Así es. Y muchos, vamos a decir, algunos lo logran, pero cuando están allá en la cúspide, está vacío. Se sienten solos y muchos se quitan la vida ya estando allá, porque se dan cuenta que eso no era el camino equivocado. Sí. Era el camino por tener esa prioridad de buscar el éxito en la empresa, perdieron a la familia, perdieron a la esposa, perdieron a los hijos. Acaban solos. Se acaban solos. Doctor, pues vamos viendo cuáles son algunos de los rasgos de estas malas elecciones en el camino. Ok. Fíjate, uno de ellos es el interés externo. ¿Qué significa eso? Pues estar preocupado por un éxito aparente. Fíjate, y qué interesante es eso. Y lo estamos viendo todos los días. Claro. El coche que manejo, la oficina que tengo, el barrio donde vivo, todo eso están buscando un interés externo. Así es, un interés en lo externo o un éxito externo tiene que ver con estar enfocados en el resultado, pero no en el proceso. ¿Por qué? Porque si el éxito al final es lo único importante, ¿qué importa que llegue ahí haciendo trampa? Y qué tremendo, porque eso las consecuencias son tremendas. Otro es que no se preocupa por lo interno. Muy relacionado. Lo interno es completamente descartado. Estamos escuchando Propósitos Equivocados. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, le recordamos a todos aquellos que amablemente nos escuchan que pueden volver a escuchar este programa titulado Propósitos Equivocados en nuestro sitio programavision2020.blogspot.mx. Recapitulando, doctor, ¿cuáles son esos caminos que no solamente no nos conducen a ningún lado, no, nos llevan a la muerte, nos llevan a la insatisfacción Son caminos total? caminos equivocados. Número 1, buscar interés en lo externo, estar preocupados por el éxito aparente. Entre comillas. 2, no preocuparnos por lo interno, no preocuparnos por desarrollar el carácter por aquellas cosas que no se ven. Y aquí hay una tercera importante, el buscar sentirnos bien. O sea, la felicidad es la meta que ellos buscan en la vida. El hedonismo, Sí. el sentirte bien, no importa qué hagas o dónde vayas, pero el caso es que te sientas bien. Sí. Y hay mucha gente que así goza la vida y muchas veces esas personas no llegan ni a los 50 años de edad. Qué increíble. Buscando el placer en todas las cosas, se limitan de la vida y terminan truncándola de Así maneras es. terribles. Otro aspecto que sin duda es un camino equivocado es cuando las apariencias son lo único que importan. Fíjate que tuve un amigo que, muy interesante, compró un último modelo, un Ford último modelo. Y la pregunta que yo le hice fue muy sencilla. Le dije, bueno, ¿y por qué compraste un último modelo? Dice, es que eso va con mi personalidad.
Pues un día salió de viaje, dejó su vehículo último modelo en el aeropuerto y cuando regresó ya había desaparecido el vehículo. Y yo me acuerdo cuando le dije, oye, ya te robaron tu personalidad, mi hermano. O sea, él estaba poniendo su importancia en lo externo. Sí, en las apariencias. En las apariencias. Y pues ahí yo creo que Dios le dio una lección muy fuerte. Bueno, hay gente que por guardar las apariencias vive en lugares que no puede pagar, tiene autos que debe y está metido en situaciones fiscales, legales, bancarias terribles, con un apetito increíble de guardar las apariencias. Fíjate, otra cosa, trabajan demasiado, trabajan en exceso. Sí, porque anteponen sus proyectos a las personas. Inclusive, aquí puede entrar una adicción, la adicción al trabajo. Así es. De la que ya hemos hablado en algunos programas. Es correcto. Y yo conozco casos de personas que trabajaban 10, 12, 14 horas diarias. Sí. Diarias. Y después se arrepienten porque uno de ellos me decía, es que yo no vi a mis hijos crecer, no gocé a mis hijos. Ya no están. Se fueron a la universidad, salieron de la casa, se casaron y los perdí. Dice, nunca los gocé por estar metido en el trabajo, por quererles dar lo que yo no tuve. Como recuerdo esa historia que me cuenta mi suegro, de unas oficinas en las que trabajaban cientos de personas. En una ocasión abrieron una gaveta y encontraron a alguien adentro, un hombre que se había jubilado tiempo atrás. Salía de su casa y se iba y se metía en las oficinas y como no tenía nada que hacer en el momento determinado, se metía en las gavetas con tal de estar adentro, en aquel lugar en el que trabajó por años, aunque ya no tenía ahí ningún cargo, ninguna función. Qué cosa tan terrible y además una locura, por supuesto. Seguro. Pero fíjese qué cosa tan increíble. Otro es el camino de la inseguridad. Una persona que es aduladora, que tiene relaciones codependientes. Y la inseguridad se manifiesta. Y quieren manipular a la gente, y quieren hacer cosas, y no se dan cuenta que es por la inseguridad que hay en lo profundo de su ser. Una persona que no ha descubierto el propósito para su vida, termina funcionando para el propósito de otra. Así es. O inclusive, peor aún, para el despropósito de otra. Sí. Porque está permanentemente pretendiendo ayudar a gente que son balas perdidas. Fíjate que otra que me da tristeza. Solo están pensando en el dinero y las posesiones. ¿Y qué acaba de pasar aquí en nuestro contorno? Bueno, resulta que muere una persona muy exitosa muy en el terreno profesional, con muchos logros, cualquier cantidad de logros, con posesiones materiales, pero muere sola, absolutamente sola, ni siquiera un hijo a quien heredarle, por ejemplo. Es una vida, doctor, de insatisfacción al final de cuentas. ¿Y qué se llevó? Nada. Nada. Y hay personas que solo están pensando en el dinero y las posesiones. El dinero y a ver qué poseen más. Cuando entre más dinero tienes y más posesiones, pues más te van a consumir, claro, porque las tienes que estar administrando. Dicen que murió un hombre brutalmente rico y alguien se acerca y le pregunta a uno de los familiares, oye, ¿y tienen idea de cuánto dejó más o menos? Y el otro le contesta, sí, dejó todo. Absolutamente todo. Así es. Doctor, ¿cómo podemos concluir este programa? Bueno, yo creo que debemos, para mí, yo debo pedirle a Dios, Señor, muéstrame, ¿cuál es el propósito? Yo no quiero equivocarme, la vida es muy corta. La vida dice que es como una nube que viene y se desvanece luego. Señor, quiero que mi vida haga la diferencia. Y recordemos, ¿qué uno? Se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.